lo primero agradecer a la Asociación de Padres y Madres su acogida, al centro, aunque la directora no esté presente, por razones familiares puso el centro a nuestra disposición y lo que hemos necesitado pues ha hecho lo posible para que lo tengamos y por tanto hay que agradecerlo. Y luego, sobre todo, dos agradecimientos más. Uno previo a vosotros y a vosotras por estar aquí en un momento complicado, en un momento de agotamiento también. Llevamos, todos los que estamos en las asociaciones de padres y madres, 2, 3, 4 meses frenéticos, en multitud de actos, en multitud de encuentros. Hoy, antes lo comentábamos, coinciden varios, incluso coinciden hasta las oposiciones. O sea que hoy coincide prácticamente todo lo que tenía que coincidir. Eso ha hecho también que nosotros este año, aparte de porque teníamos la intención también de abrirnos un poco a otro tipo de centros, saliéramos del centro de Madrid, donde casi siempre acabamos haciendo todas las organizaciones, todos los actos. Y hemos venido a un instituto que es uno de los grandes desconocidos. Tiene unas magníficas instalaciones, mucho alumnado y mucha historia. Y la verdad es que está al borde de la carretera de Barcelona y todo el mundo, casi todo el mundo ha oído hablar de él, pero no conoce lo que tiene. Cuando vinimos a ver las instalaciones, incluso los que vivimos cerca quedamos sorprendidos de lo que puedes encontrar por aquí. Hay hasta helicópteros, ¿verdad? O sea que hay bastante que ver en este instituto. Bueno, yo voy a ser breve. Sí que reiterar ese agradecimiento porque estéis aquí, sabiendo la dificultad, incluso hasta los que habéis venido con el tontón habéis tenido problemas, por lo que me han contado, porque no ha hecho su papel, como siempre, de tontón, y ha sido difícil, ¿no? Y luego el agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid, que no por último es menos importante, sino por seguir un orden en el que referirme a todos, por esta colaboración que tenemos ya hoy, en este caso por 8º año, ¿no? Es un convenio y una colaboración que lleva, como se puede observar, bastante tiempo, que ambas partes tienen claro que debe de seguir teniendo continuidad en momentos difíciles. Antes, el año pasado, por estas fechas, hablábamos de situaciones económicamente desagradables para este año. Ahora hablábamos de lo mismo para el año que viene, pero bueno, son los momentos que toca y lo decíamos el año pasado, lo decimos este. El dinero es importante para hacer las cosas, pero sobre todo lo más importante es la colaboración entre ambas, entre la FAPA y el Ayuntamiento, participación ciudadana. En ese terreno, pues las cosas van muy bien y por tanto es la parte que hay que resaltar y siempre poner en valor. Ahora estamos en el proceso de volver a constituir el Consejo Sectorial de Asociaciones. Teóricamente tendríamos que ir a votar, pero no vamos a tener que hacerlo porque somos, dentro de lo que es el sector de padres y madres, la única organización que se presenta para ser elegida y, por tanto, formará parte del Consejo Sectorial, como ya formó parte de los últimos 4 años. Y, bueno, pues allí desplegaremos la labor que podamos desplegar y supongo que en esta etapa, con la experiencia de la previa, que fue la difícil de ponerlo en marcha, pues podrá llegar a más objetivos o cumplir más objetivos de los que, bueno, en una fase inicial, por muy ambicioso que sea, se puede llegar a conseguir. Nada más, agradecer la presencia de Víctor, al que todos los años le amargamos un sábado por la mañana, porque le toca venir aquí y a alguna persona que la acompaña le pasa lo mismo, ¿verdad? Y nada, pues cuando quieras, tu turno. Gracias. Gracias a ti, José Luis. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la FAPA General de los Ríos un año más su invitación a este encuentro. Para mí siempre ha sido un placer y sigue siendo un placer colaborar con vosotros. Mis cordiales saludos también para Juan José Reina, inspector, maestro, pedagogo y conferenciante en el día de hoy, y por supuesto también para Manolo Espinar, presidente del APA del IES en el que nos encontramos. Y también, por supuesto, para todos los miembros de las asociaciones de padres y madres que hoy estáis aquí con la finalidad de intercambiar experiencias de participación que os orienten y fortalezcan el generoso compromiso que habéis adquirido con la educación de vuestros hijos. La participación, según la LOE, es un valor básico para la formación de los ciudadanos autónomos,
libres, responsables y comprometidos con los principios y valores constitucionales. Y de este modo, la participación de padres, madres y alumnos, ligada a la de los profesores, es una de las notas que impregnan el sistema educativo. Hablamos de la participación entendida complementariamente no solo como un derecho, sino también como un deber. La participación, en el marco de la educación, transcurre y tiene lugar en un contexto de comunidad, por lo que para su práctica no basta con la postura que adopte una de las partes. No es suficiente con que la ley posibilite o con que se quiera llevar a cabo, sino que ha de existir una verdadera conciencia de tal comunidad para la construcción de unos objetivos compartidos. Si preguntásemos a miembros de los distintos colectivos que componen esta comunidad su opinión acerca de la participación, es muy probable que padres y profesores confluyeran en el interés general del buen funcionamiento del centro por encima de otros intereses particulares. Asimismo, padres y alumnos harían referencia a la necesidad de que sus opiniones y propuestas sean tenidas en cuenta, mientras que los profesores individualmente incidirían en la necesidad de clarificar los roles de cada cual, señalando en su especial competencia en los aspectos pedagógicos. Distintas opiniones y demandas que en sí mismas no entrañan ninguna dificultad, si bien la falta de conciliación en ellas han impedido a veces un sano ejercicio del trabajo en equipo, familia, alumno, escuela, donde cada uno de sus componentes, de acuerdo a su rol y a sus posibilidades, actúe de forma complementaria y compartida en beneficio de un objetivo común, que no es otro que favorecer la construcción de una comunidad educativa que satisfaga los intereses, proyectos e ilusiones de todos los colectivos implicados en ella. No cabe duda de que las situaciones y demandas a las que deben prestar atención hoy los centros educativos se caracterizan por un alto grado de diversidad y dinamismo. Estos factores hacen imposible la identificación de una solución única o ideal, y de ahí que sea necesaria la participación de redes de cooperación que supongan el intercambio de ideas y experiencias en torno a objetivos comunes. Los centros educativos podrían asemejarse a pequeñas sociedades construidas por diversos colectivos. De este modo, el funcionamiento democrático, el diálogo, la tolerancia, el respeto han de ser principios fundamentales a tener en cuenta en todas las esferas de su actuación. La comunidad educativa ha de ser, además, punto de encuentro en el que aportar experiencias, debatir y asesorar en valores cívicos. En la escuela es donde se inicia la educación para una ciudadanía consciente y activa. Corren tiempos difíciles, cuyo reflejo es una poderosa crisis económica resultante de los confundidos valores que le hemos dado a cada una de las cosas. Y es en este momento cuando la educación, por ser magnífico baluarte de expresión y aprendizaje, ha de encontrar momentos y espacios para repensar el futuro de nuestra sociedad, desde la profunda convicción de que es posible circular por otras sendas de fortalecimiento social y donde la participación se constituye como un medio altamente eficaz para promover las transformaciones en el entorno. Tal y como señala el informe de l'Ors para la UNESCO sobre la educación en el siglo XXI, aprender a hacer, a conocer, a ser y a convivir son piezas clave para el desarrollo de niños y jóvenes, entendiendo el desarrollo de estos aprendizajes desde una perspectiva amplia, que abarque todos los miembros de la comunidad educativa. La implicación en esta tarea conjunta es una extraordinaria oportunidad para convertir el conocimiento y la creatividad de todos sus miembros en herramientas a través de las cuales sea posible pensar y edificar los valores sociales que queremos alcanzar. Una puesta en práctica de estos valores de participación es, sin lugar a duda, el encuentro que hoy vais a tener con el intercambio de las experiencias que os son propias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería daros las gracias a la FAPA por haberme invitado a este acto. Deciros que he estado prácticamente 5 o 6 días sin dormir, estudiándome la ponencia para que quede bien.
Y lo importante es deciros dos cosas. La he dividido en dos partes, no nos va a dar tiempo porque hablar del sistema educativo madrileño, le decía a la compañera, pues 7, 8 horas y no terminaríamos. Lo que he hecho ha sido, y ya lo veréis, he partido de los 5 grandes principios constitucionales, que no son fruto de ningún partido político ni de ninguna moda, son Constitución española, de hace bastante tiempo, y sobre esos grandes principios he hecho un análisis de la situación de Madrid, de la política educativa, de los gestores, de las autoridades madrileñas. Y la segunda parte he escogido 6 o 7 grandes temas: formación de profesorado, privatización de la enseñanza en Madrid, educación infantil, atención a la diversidad, bueno, una serie de ellos para también tocarlos de forma significativa. Pero como lo más importante sois vosotros, voy a intentar terminar la primera parte, dar alguna pincelada de la segunda y ya daros la palabra, porque sé que hay algunas preguntas. Ya algunos de vosotros me habéis asaltado en muy buena lid con algún problema que tenéis en los centros, que yo estoy encantado no de resolver, sino de reflexionar sobre lo que me propongáis. Deciros, ya empezamos. Permitirme una sola pequeña lectura de un inicio de Aristóteles. Dice: en estos tiempos de ofuscación, vehemencia y pérdida de horizontes, es preciso colmar el espíritu de paciencia, valor y serenidad para decir lo que pensamos a la persona adecuada, con la claridad exacta, en el momento oportuno, con la intensidad debida, con el propósito justo y del modo correcto. Uno de los requisitos de ese planteamiento que he hecho, ustedes, vosotros, vosotras, las personas adecuadas, las tengo. Ese requisito se cumple. El resto es mi intención cumplirlo hoy aquí. Decir lo que pienso con la claridad exacta, en el momento oportuno, con la intencionalidad debida, con el propósito justo y del modo correcto. Empezamos. Mirad, el primer gran tema que yo quería poner hoy aquí en la reflexión es uno de los principales principios en los que se asienta nuestro sistema educativo, que como padres debéis de conocer, debéis de tener en cuenta para vuestras reflexiones, peleas, rifirrafes en vuestros consejos escolares. Nuestra Constitución avala el principio de descentralización y desconcentración administrativa. ¿Eso qué significa? Significa que hay diversas, como conocéis muy bien, diversas autoridades, por decirlo de alguna manera, autonómicas, municipales, estatales, pero el principio de descentralización administrativa genera fundamentalmente, y quiero que lo conozcáis y lo interiorizáis, que el centro educativo, el centro de vuestros hijos, de primaria, de secundaria, se constituye en la célula base de ese sistema educativo. Y todo lo que suceda en ese centro sucede de forma indirecta e incluso directa, muy relacionada en el propio sistema educativo. Es decir, que ustedes, vosotros, vosotras, estáis ejerciendo vuestro trabajo, vuestra labor constitucional dentro de la célula del sistema educativo. No es baladí lo que estáis haciendo, no es de menor categoría. Estáis dentro de la máxima responsabilidad dentro del sistema educativo madrileño. En segundo lugar, deciros que el principio de descentralización va a generar dos grandes subprincipios.
Por un lado, el principio de autonomía. Los centros educativos tienen autonomía, los consejos escolares dentro de su ámbito funcional tienen autonomía para la realización, la aprobación de una serie de temáticas. Y el otro gran principio, el principio de control social de la educación. Ahí es donde estáis, en el control social de la educación. Tenéis una, por decirlo de alguna manera, una responsabilidad grande en ese control social de la educación como miembros de APA, como miembros de los consejos escolares. Cuando me pidió José Luis la intervención, me hizo algo de hincapié, siempre respetando mi función dentro de la ponencia, me hizo hincapié en que hiciéramos un poquito de incidencia en el tema de las instrucciones, que habéis oído hablar mucho de ellas, que esto es como la parrala, unos dicen que sí, otros que no, que si recortes, que si no recortes, que si cuánto dinero, la parrala, como el amante de la parrala, ¿correcto? Bueno, pues me hizo cierto hincapié en que hiciera, y por tanto los principios que yo voy a exponer van a estar, no quiero quedarme en un marco de concepto que os aburra, sino que poneros ejemplos prácticos, específicos de la situación de Madrid respecto a estos 5 grandes principios. Bueno, pues el principio de autonomía, que es uno de los principios que subyacen a la descentralización administrativa, os puedo prometer y prometo que se ha visto absolutamente socavado por las instrucciones de principio de curso. Y a mí que no me gusta dar muchos datos, pero sí fundamentación en lo que digo, esto ha sido debido a que nos dicen las instrucciones, que están fundamentalmente dirigidas este año, tocaba este año secundaria, ya las instrucciones vienen de 2007, en primaria, recorte significativo en las plantillas de atención a la diversidad en primaria, 2007, sigue 2009 con la educación infantil, que nos creíamos que, bueno, como son los de infantil, el 0,3, tal, nos creíamos, y ahora ha llegado a secundaria. Es decir, es un esquema pensado, premeditado, un esquema desde mi punto de vista, de socavar los principios de la propia Constitución dirigidos a un cierto deterioro, que no lo están consiguiendo, de la escuela pública. Dicen las instrucciones que las medidas de apoyo tienen que ir en los institutos a primero y segundo. Dice que hay que restringir la formulación de los itinerarios formativos en cuarto de la ESO, ya que nos dan las propias instrucciones concreción de los grupos, increíble, que se tiene que formar, de los itinerarios formativos de los grupos que se pueden formar con itinerarios formativos. Se restringe el espacio de optatividad en tercero y cuarto de forma significativa, también con una fórmula mágica que llega a las direcciones territoriales, a las direcciones, a los servicios de inspección en el espacio de optatividad del bachillerato. Es más, se impone el cupo de profesores en secundaria. Hasta hace unos años se ha venido restringiendo. Los cupos se trabajaban desde las direcciones y el servicio de inspección. Había una pelea entre los inspectores y los directores, siempre dependiendo de la idiosincrasia, de la autonomía de gestión del centro. Había unos cálculos generalistas que todo el mundo sabía, pero que debido a los proyectos educativos del centro, debido a esa idiosincrasia, a ese consejo escolar que decidía, las plantillas se ajustaban. Ahora no hay ajuste de plantillas, vienen de la propia Dirección General de Recursos Humanos.
El segundo principio, que es el principio de control social de la educación, deciros que hay como 3 grandes niveles de control. El nivel político, que corresponde, por supuesto, al Congreso de los Diputados y a los parlamentos autonómicos. El nivel social, que es donde estáis, corresponde al Consejo Escolar del Estado, los consejos escolares municipales, allá donde los hayas, y a los consejos escolares. Dicho con mucho cariño, cuando me dijo José Luis que yo contara el tema de las instrucciones y esas posibles repercusiones, dije, pero ¿quién mejor que ustedes para conocer las repercusiones que ha habido de las instrucciones en los institutos de sus hijos? Ustedes son de los consejos escolares, ¿no? Pertenecen a los consejos escolares porque hay un representante de APA. Pero ¿qué les voy a contar yo que ustedes no sepan? Ustedes, en su programación general anual, que la aprobarán o no la aprobarán, en las primeras reuniones de consejo, tienen que ser absolutamente informados de la plantilla global del centro. Y eso aparece en el documento de organización de centros. Y mire usted, no me hago caso ni de los sindicatos, ni de los políticos, ni de los inspectores. Ustedes saben qué número de profesores tenían ustedes en sus institutos el año pasado. ¿Y qué número tienen ahora? ¿O no se lo saben? Ustedes saben, tienen que saber, desde el primer consejo escolar, y si no lo piden, lo demandan, lo pelean, el número de profesores que están impartiendo materias afines. Lo tienen que conocer. ¿Y cuántas se impartían el curso anterior? Ustedes tienen que saber el número de materias optativas que se impartían el curso pasado y que se imparten este año. El número de desdobles y de asignaturas afectas a los desdobles. La organización de los refuerzos y apoyos de las asignaturas pendientes. Ustedes no se tienen que fiar ni de sindicatos, ni del PSOE, ni del PP. Ustedes son los que ejercen el control social en sus institutos. Y ustedes tienen opinión. Y ustedes tienen que saber que en el instituto X, Y o Z la plantilla ha disminuido en 5, 6, 8, 9 o los que haya disminuido. Y esos son datos que ustedes facilitan a su federación y que esos datos van a misa de los padres, a misa de los que tienen parte del control social. Pero no solo eso, corazones, tenemos una memoria que aprobar al final de año y ahí hay que ver la incidencia de estos datos que yo os digo que tenéis que tener en la atención educativa de nuestros chavales, de vuestros hijos. Y en la valoración que haremos en la memoria, que haréis, de esas instrucciones, de esos supuestos, que no sé si supuestos, ustedes lo dirán, recortes de plantilla, de profesorado que ha habido en sus centros. Porque aquí no se discuten las 2 horas de más que se han puesto, ahora hablaremos de ellas, sino lo que ha repercutido y lo que va a repercutir en lo que se denomina técnicamente el valor añadido, la atención educativa de los alumnos. Claro que se les mantiene las clases de matemáticas, estaría bueno, si ustedes me permiten una rotundidad, estaría cojonudo, que se les hubiera quitado a nuestros hijos el derecho normativo de las 3, las 4, las 5 horas de matemáticas, de lengua. Es que es lo que me dicen, desgraciadamente, algunos de mis compañeros
cuando me dicen, bueno, Juan José, se está garantizando la impartición de las áreas. Hasta ahí podía llegar la broma. Estaríamos en el, no en el tercer mundo, en el tercer submundo. Hasta ahí podía llegar la broma. Bueno, el control técnico, ya hemos hablado un poquito del control social, que sois vosotros. Ahora, el control técnico, que soy yo, os dice dos cosas fundamentales. Nosotros tenemos, bajo la norma, el control del cumplimiento normativo. Claro que somos controladores de la norma, porque la norma es democrática. La norma está sacada del Parlamento, y en el Parlamento están lo que nosotros queremos que estén, ni más ni menos. Por tanto, toda la norma es democrática y el control, tanto social vuestro como el técnico mío, es democrático, y es constitucional. Pero nosotros no solamente controlamos, nosotros asesoramos técnicamente. Un buen inspector, un mal inspector es el que llega y dice, esta PGA está mal, y se va. ¿Cómo me gusta? Si está mal, diga cómo se hace. Aquí hay poca participación, decimos, porque hay poca participación de padres, porque los resultados tal, entérese porque hay poca participación. Póngase a disposición de la Asociación de Padres, que es una de nuestras funciones, garantizar el derecho y los deberes de toda la comunidad educativa. Y ustedes, vosotros, vosotras, vaya, sois comunidad educativa. En el caso de las instrucciones, nosotros trabajamos de dos formas, siempre con mucho cariño, de dos formas, de oficio y a instancia de parte. Nosotros, por el ejercicio de nuestras funciones, vamos donde queramos ir a visitar el instituto, que, hombre, siempre está planificado, os lo exagero, al instituto que me dé la gana ir, desembarco, aviso o no aviso, entro como en caballo en cacharrería o entro a colaborar. Tengo distintas formas de ejercer mi profesión, pero es de oficio o a instancias de parte. Hay un conflicto, hay un escrito de un APA y yo me pongo en marcha. Eso es a instancia del APA que me escribe y que me dice, mire usted, señor inspector, que esto no puede ser posible. Y yo me pongo en marcha y contesto, porque a los ciudadanos se les contesta. Y ya os voy animando, es decir, primero en el centro, y se pelea en el centro, y se documenta en el centro, y se le escribe al centro. Primero se habla, vaya, se comenta, se dice, se especula, se sistematiza, se vertebra, y si no se soluciona, se escribe en el centro. Y si no hay contestación del centro, se escribe a quien hay que escribir, al servicio de inspección. Primero, vuelvo a repetiros, el centro. Vamos a solucionarlo en el centro, que a veces los inspectores llegan y no solucionan, lo empeoran. Un buen inspector es el que deja las cosas igual que se las encontró, no empeora, ¿no? Es uno de mis lemas. Bien, pero por no perderme, porque yo como me enrolle, adiós, estamos aquí hasta las 6 de la tarde y tenéis cosas tan importantes como más importantes que son vuestras experiencias. Sí, deciros que esta vez nosotros siempre actuamos de oficio. Vamos a los centros, septiembre, octubre, vemos los horarios, nos pegamos la paliza con el director, con el jefe de estudios, nos peleamos, nos abroncamos y quedan los horarios aprobados o no aprobados. Se remodelan. Este año hemos actuado a instancias de parte. Lo habréis oído en la tele. Decía nuestra consejera, doña Lucía, Lucy para la presidenta. Mandaremos inspectores a los centros. En mi plan de actuación yo tengo que ir a los centros. No hace falta que usted me mande, yo se lo agradezco. Mandaremos inspectores para que comprueben el qué, el cumplimiento de las instrucciones. A eso se nos manda. No a ver el Estado y la organización, las disfunciones.
las carencias que pueden haber causado esas instrucciones. Indudablemente, no solamente eso, sino que se nos da un protocolo. Nuestros informes son siempre libres, abiertos. Vamos al instituto y decimos lo que vemos, ¿correcto? Pues por primera vez se nos da un protocolo de actuación donde se nos pide si el centro está cumpliendo las instrucciones, si los desdobles se están haciendo en el primer ciclo de la secundaria y si las horas de tutoría son lectivas. Indudablemente eso lo cumplen todos los institutos, ¿correcto? Y doña Lucía sale diciendo que los inspectores han dado el visto bueno a las instrucciones y todo el mundo se cree que el 85% de esos informes cerrados van con una coletilla de los inspectores que dice que se aprueban provisionalmente estos horarios porque, como sabéis vosotros, han estado llegando profesorado prácticamente hasta finales de octubre. Los 3.000 que parecía que habían desaparecido, recientes estudios, muy recientes, de casi antes de ayer, se va a 1.200, 1.300 porque han seguido llegando profesores, porque muchos de los inspectores en las observaciones han dicho que había asignaturas afines, que no se llegaba ni a la cuarta parte de desdobles, que había asignaturas, alumnos con pendientes que no iban a ser trabajados, al menos una sesión al mes, como se trabajaba antes. Ese es el valor añadido. Claro que se están dando todas las clases de matemáticas, claro, faltaría más, pero algunas de ellas no por los especialistas. Bueno, aquí tenían la ponencia lo que ha pasado con nosotros, pero no os lo voy a contar, porque si no, bueno, adiós la luz. Bien, venga, seguimos. El segundo principio, el principio de legalidad y sometimiento a la norma. Es un principio fundamental de nuestro Estado de Derecho. Aquí el que no se someta a la norma tiene que ser, bueno, no digo yo castigado, pero sí reprendido. Dejando aparte la legalidad o ilegalidad de las instrucciones, cada uno tiene un sentimiento, ha salido el Tribunal Superior de Justicia diciendo una serie de cuestiones. Lo que sí es cierto, sin entrar en la legalidad o ilegalidad de lo que se ha hecho, es que la norma se ha incumplido. Pero fijaros, permitirme deciros que estamos hablando de la norma del año 94, que ya es una norma obsoleta, que ya no vale para las necesidades de nuestros institutos, de nuestros centros, de nuestros hijos, de una atención coherente a las necesidades de la escuela y de los tiempos nuevos. Pues eso, que es del 94, ha sido puesto a la baja, se ha rebajado significativamente, porque lo que dice esa norma es que de forma excepcional y cuando la organización del departamento lo exija, puede llegarse a 21 horas de docencia directa. ¿Eso qué representa, señores? Pues que los profesores van a dar 2 horas más lectivas en un instituto de 60 profesores. 2 horas más lectivas son 120 horas. 120 horas son entre 5 y 6 profesores. De menos. Pero claro, esas horas lectivas que se van a dar, lectivas de docencia directa, más que lectiva, docencia directa, van a repercutir en que otras actividades, otras tareas tan importantes como dar la clase pura y dura, van a quedar absolutamente soslayadas. El control de los chavales cuando hay actividades extraescolares, cuando falta un profesor, hay que intentar que el asentismo sea el menor, y ahí también tenéis mucho que decir vosotros en vuestros consejos escolares. Nadie garantiza la atención a esos chavales. Me decía una directora de uno de los centros de la Sur, de los centros de Getafe, que es donde yo actúo más,
que estaba muy preocupada por garantizar nada más y nada menos que los chavales estuvieran más o menos tranquilos y más o menos supervisados. Las puertas del instituto están cerradas, pero lo que pasa en el interior, porque no están atendidos, ni en biblioteca, ni por los profesores de guardia, porque no hay horas. Lo excepcional de la norma del 94, la Comunidad de Madrid lo ha convertido en una absoluta norma extrema. Eso ha creado, os lo puedo asegurar, una indefensión jurídica tremenda a directores, profesores, inspectores. De hecho, lo sabéis algunos de vosotros, y me lo habéis oído en alguna ocasión, las instrucciones han sido, la aplicación de las instrucciones, hemos tenido diversas interpretaciones por parte de nuestra propia consejería. A nosotros se nos han llegado interpretaciones distintas, nunca por escritos, que es una de las costumbres, no sé por qué, últimamente de nuestra consejería, que las instrucciones las da verbalmente, no escribe casi nada y nos crea a los inspectores, que tenemos que tener el control de las instrucciones. Oiga, dígame que tengo que controlar. Te lo dicen verbalmente, al día siguiente te lo cambian y ha creado una indefinición grande. Bueno, el tercer gran principio, que sería el principio de calidad, que está en la Constitución española, para mí, para muchos de nosotros, para todos, yo creo que la calidad en los servicios públicos es un bien absolutamente irrenunciable. Calidad y escuela pública tienen que ir unidos, además de la equidad. Pero la calidad en la escuela pública es una cuestión importantísima. Las condiciones demográficas de nuestra comunidad autónoma y, por decirlo de alguna manera, las condiciones económicas de Madrid hacen que Madrid tenga que estar a la cabeza de los resultados académicos, de organizaciones educativas de calidad. La calidad concreta, además de otras muchas cosas, tiene como dos parámetros fundamentales en los centros. Por un lado, la motivación, el compromiso, la exigencia de la implicación de los profesores en su trabajo, que es la impartición de clases, no solamente de clases de tenor curricular, sino de una gama más amplia de lo que entendemos la educación. Y por otro lado, eso sería un parámetro de calidad, la formación del profesorado, esa implicación, ese trabajo, y por otro lado, ese reconocimiento, y por otro lado, las medidas de tenor organizativo, de atención a la diversidad, pero no a la diversidad entendida a lo bajo, no, a la diversidad de alumnos. Los altos, los buenos, los regulares, los que necesitan más apoyo, porque los buenos también necesitan que se les trabaje, que se les dé, que se les ayude a crear, que ahora con las nuevas tecnologías es un poquito más fácil que antes. Bien, esos dos parámetros también, con las instrucciones y con la posterior actuación de la comunidad, se ha venido muy abajo. Es decir, toda la campaña de desprestigio del profesorado que se ha llevado a cabo no tiene parangón, no tiene parangón en la historia de la comunidad. Nunca había habido un ataque tan frontal al profesorado como se ha hecho. Después de crear esa ley de autoridad, que, en fin, que lo único que hace es dar, si me permitís, y lo digo con cierto cariño, con cierto respeto, dar alas a los elementos más reaccionarios de la participación
de los padres, de el debate, de la participación de todos los profesores, de todos los estamentos en las decisiones que competen a la comunidad educativa. La autoridad solamente puede construirse del profesorado por su trabajo, por su reconocimiento social y de saber todos que su labor constituye una labor esencial para el planteamiento de calidad y democrático y de la formación de nuestros hijos. Las medidas organizativas curriculares que los centros han tomado hasta ahora, pues han visto, como os he dicho, muy disminuidas por las instrucciones, muy disminuidas por los auténticos recortes de plantillas que ha habido. El cuarto principio que quiero tratar un poquitito, ¿cuánto tiempo llevo? Uy, no tengo ni idea, como no lo mires tú, nos avisáis, Se me ha olvidado. No, tranquilo no, ¿cómo voy a estar tranquilo? Si me quedan como 5 horas de hablar, ¿cómo voy a estar tranquilo? Por favor. ¿Cómo me gusta? Eso me gusta más. Cuando queráis hablar vosotros. Ya cuando os canséis del rollo decís, por favor, que pare ese señor, que ahora tenemos la palabra nosotros. Bueno, sí. El principio de equidad es otro de los principios constitucionales y no se entiende la calidad sin la equidad. Es decir, las autoridades públicas están obligadas, nuestras autoridades educativas, a mí hay veces que me cuesta llamarles autoridades educativas, me gusta más decir gestores educativos, vamos a dejarlo en autoridades educativas, tienen la obligación de prestar un servicio público de la máxima calidad a todos los alumnos y alumnas. Ese es el parámetro fundamental del principio de equidad. Sabéis que nuestra comunidad ha creado recientemente el bachillerato de excelencia, bachillerato de excelencia en la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo formar de manera excelente a los estudiantes que han sido considerados como los más capaces. Ese es el objetivo, no hay otro. La fórmula, la metodología de trabajo es separarles del resto de los compañeros. Sin entrar a debatir qué capacidades se han exigido a esos alumnos, cuál es la metodología de reclutamiento de esos estudiantes, cuál ha sido la metodología de reclutamiento de los profesores, me encanta. Sin entrar a debatir eso, que nos podía llevar otra media hora, y no vamos a entrar en eso porque si no yo me disparo. Sin entrar en eso, ¿cuál ha sido los requerimientos de la selección de estudiantes y de la selección de los profesores? Deciros que en los países que se lleva a cabo este modelo, que son muy poquitos, un poquito en algunos länder alemanes, en Chile se ha llevado, ahora con el gobierno conservador, se ha puesto un poquito de moda, deciros que todos los estudios, poquitos, experimentales todavía, que se han hecho, dicen que la brecha entre los supuestos buenos estudiantes y los regulares se ha abierto. Y el dato clave es que la media de la población con estos esquemas no ha avanzado, es más, ha retrocedido en los países que se llevan a cabo estos modelos. Esto no es un modelo de equidad, es un modelo absolutamente elitista. Un modelo absolutamente elitista. Ahí os puedo prometer y prometo que no han faltado recursos. Están sobrados. Pero sobrados de sobrados. Sobrados de sobrados. Ahí no hay crisis. Ni hay crisis en la concertada. No hay crisis. Ahora hablaremos de eso también un poquito. Bien. Por tanto, nosotros los que estamos aquí, la consecución irrenunciable de la excelencia
de la calidad, que estamos por ella en la escuela pública, y os puedo prometer y prometo que pese a los ataques continuos de estos 6, 7, 8 últimos años, que antes no había pasado tanto con gobiernos del Partido Popular, os puedo prometer y prometo que seguimos dando mejor calidad la escuela pública que otro tipo de escuelas. Y os lo digo yo, que voy a todas las escuelas. Tenemos una infantil que no la supera ninguna. Ninguna. Y he estado 17 años en la norte, en la territorial norte, de inspector. La Moraleja, la élite, cómo me gusta. La superélite, don Juan José por aquí, don Juan José por allá, cuando llegaba. Ese día, un par de novias o tres que tengo, me arreglaban la corbata ese día más, porque iba a la Moraleja. No tiene nada que ver la calidad de nuestra educación infantil con todos los problemas que han tenido. No tiene nada que ver. Los datos, queridos y queridas, los datos de la selectividad, eso que nos dicen. El colegio Pepito Gómez de la Moraleja ha obtenido el 100% de resultados. ¡Joder, qué maravilla! ¿Y cuántos han presentado? ¿Cuántos iniciaron el bachillerato? ¿Cuántos han quedado en la estacada? ¿A cuántos han castigado con la no presentación? Para dar estadísticas de excelencia. Yo me lo sé. Nosotros estamos en un porcentaje, la pública, bueno, arriba del 82-85%. Pero prácticamente con el 70-75% de chavales que inician el bachillerato. La estadística de la privada va a un 100% de éxito en la selectividad, pero a un porcentaje de presentación que no llega al 50%. Ojito, que no nos engañen. El quinto principio, y ya voy terminando con los principios, es el principio de participación. Le decía antes a José Luis, él lo conoce muy bien. Además, yo hago referencia a un análisis que él efectuaba en la comparecencia que hizo en la comisión para que veas que te sigo, José Luis, que bebo de ti, que parte de mi pequeña sabiduría también está en ti. Yo he aprendido mucho de mis padres cuando he sido director en los centros y sigo aprendiendo mucho de ellos en mi labor de inspección. A veces me dicen, es usted muy amable, nos ha atendido muy bien, pero no me ha resuelto nada, Juan José. ¿Cómo me gusta cuando me dicen eso? Es que a veces no se puede resolver, porque lo que quieren es que me cargue al maestro. No. Esto es una broma, Perdonadme que echemos una risilla, porque estáis aquí desde por la mañana, 4 meses que dice José Luis que lleváis sufriendo, encima un ponente que cuenta aquí unos rollos de los principios de estos. Échanos una risa, por lo menos, ¿no? Dios mío, usted, que no puedo matar a la maestra de su niño. Déjeme que yo voy a hablar con ella. Hay situaciones difíciles y complicadas, Y cuando los padres decís, mucha razón tenéis, mucha. Por lo menos hay que escuchar. O sea, cuando llega el padre allí y le dice, Juan José, mire, es que tengo que me cargo a la maestra. No, hombre, espérate, vamos a hablar, Es un poquito de exageración. Ahí, muy bien. Esos son los que mandan, Bueno, sí, decía que el principio de participación, que también quiero, que yo creo que lo sabéis, pero que lo interioricéis aún más, que es un principio constitucional, que nadie os regala nada, que no es una moda, ni del PP, ni del otro, ni del PSOE, ni de Izquierda Unida, que no, que es que hay que participar porque lo dice la Constitución. Y está regulado en los consejos escolares. Decía José Luis, en su que él a lo mejor ya ni se acuerda, en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, el 18 de marzo de 2009, se lo recuerdo,
porque yo para venir a hablar con ustedes pues me he documentado antes, ¿eh? No vengo a decir lo que se me ocurre, ¿eh? Sí lo que se me ocurre, pero documentado. Ya decía pues que las dificultades reales en la participación no son pocas, ¿eh? Está en el marco normativo, lo tenemos que recordar de vez en cuando en los consejos, y hay que recordarlo. Norma, les decía yo a los compañeros de Fuenlabrada que me habían hecho una consulta, que esa consulta que me habían hecho tenía que tener un rigor, y así lo hemos dicho, normativo, y que hay que defenderlo desde la norma, no desde es que se le ocurre al APA decir esto. No, mire usted, es que eso está en la norma, y está en este artículo y está en esta legislación. Las dificultades de participación pues son muchas, decía José Luis, y yo estoy de acuerdo, que hay excesiva burocracia, la responsabilidad de las administraciones para impulsarla brilla por su ausencia, y que, bueno, que hay canales y órganos formalmente establecidos, pero las condiciones son a veces de participación duras. Indudablemente, el estilo de gobierno de nuestra comunidad autónoma, pues decía antes José Luis, yo el Ayuntamiento de Madrid lo conozco casi nada o nada. Yo he ejercido, como os digo, en la norte, en la territorial norte y en la territorial sur, y he trabajado con ayuntamientos, no con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Decía José Luis que parecería ser que al menos con esa dirección general hay una buena sintonía, se está trabajando bien, cosa de lo que yo me alegro. Pero, indudablemente, el gobierno de la comunidad, la participación, bueno, está en unos niveles como nunca. Es decir, la ausencia de procesos de negociación, la falta de consulta, las peleas con las organizaciones sindicales, con los padres, bueno, está llevando con la Asociación de Inspectores, 4 años que llevo de presidente, y las peleas han sido absolutas, y tampoco creáis que pedimos muchas cosas, sino, bueno, pues una cierta independencia, un rigor técnico, que se nos haga algo de caso en los informes. Os puedo prometer y prometo que el 85% de informes que hacemos de la concertada no se tienen en cuenta. Y estamos un poquito hasta el marco normativo. Esto ha llevado a un proceso que no sé cómo se va a parar, pero que hay que intentar pararlo. El último artículo, no sé si alguno lo habéis leído, que hago en escuela sobre el tema de las oposiciones, que ha sido un devastador, las oposiciones de inspección. No voy a comentarlo ahora aquí, no al lugar, pero ha sido devastador. Ya anunciaba que la judicialización de los aspectos educativos, pues que no puede ir a más. Los aspectos educativos se arreglan hablando, debatiendo, peleando, no en los juzgados. Pero, chicos, es que nos están empujando. Bueno, la última, no sé qué han denunciado a uno de unas camisetas, que no me he enterado muy bien. Dicen que han vendido no sé qué de unas camisetas. Yo tengo una, yo no sé si me van... Peligroso, ¿eh? Y mis hijas también, no sé, mis nietas, mis 4 nietos también tienen camisetas, ¿no? Porque van a la escuela pública. Bueno, una de ellas no, porque no teníamos puntos para entrar en una escuela infantil. Va a una privada de al lado de su casa, porque no teníamos puntos, ¿no? Mis hijas y mi yerno son profesores también. A lo mejor porque no hay públicas. No lo sé, yo es que no entiendo mucho de esto. Mira, aquí se aprende mucho. En esta jornada de APA yo aprendo, bueno, que a lo mejor no hay, ¿no? Públicas no. Vale. Las otras 3 van a la escuela pública y muy bien. Además están en un cole que el abuelo fue director. Han pasado por ese cole 3 generaciones. Mis nietas, mis hijas y el abuelo, que soy yo. Aunque me veáis muy joven y así, muy interesante, pero yo soy un abuelo interesante, ¿no? Bueno, joder, cómo me enrollo. La judicialización de lo educativo. Atención, José Luis, hay que intentar pararlo. No sé qué pero no podemos convertir nuestra Consejería de Educación en la Consejería de Justicia. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo entre todos. Yo llamaba
al esfuerzo, a la comprensión en ese artículo, y no me han hecho ni caso, porque daba una alternativa para los inspectores accidentales que habían quedado fuera de las oposiciones por un proceso absolutamente irracional, daba una alternativa para rescatarlos y no se me ha hecho mucho caso. Bueno, yo diría que los grandes 5 principios que hemos esbozado, pues no están teniendo dentro de la Comunidad de Madrid el planteamiento que la norma dice. Están yendo totalmente a la baja. Los datos lo dicen, las percepciones que tenemos como padres, como inspectores, así lo atestiguan y, por tanto, no cabe otra cosa, compañeros y compañeras, permitidme que os diga así, padres y madres que estéis aquí presentes, de seguir la lucha, el trabajo, no quiero emplear la palabra lucha, el trabajo de dignificación de nuestra escuela pública, que es donde la gente que estamos aquí estudian, nuestros hijos, nuestros nietos. Voy a pasar a la parte segunda, pero voy a ir muy rapidito, esta vez sí que voy a ir muy rapidito. Lo tenéis, os lo van a colgar, La parte segunda, lo que he hecho ha sido tratar cinco sistemáticas, el programa estrella del bilingüismo de la Comunidad de Madrid, ahí está, la formación en competencia digital de nuestros muchachos, espectacular, señores, espectacular. Solamente 3 comunidades autónomas no están en el modelo del Ministerio de Educación y Ciencia: Madrid, Valencia y Murcia. Espectacular. La pérdida de recursos de nuestros hijos por no suscribir el convenio. Os digo un poquito de la concepción del currículum, es un tema un poquito más técnico, lo he tratado de hacerlo muy comprensible, pero también espectacular, la formación del currículum en la Comunidad de Madrid, en primaria, en secundaria, en infantil. Os hablo de la atención a la diversidad del alumnado, os hablo en la ponencia escrita de la formación permanente del profesorado. Se han cargado en 5 años una red de formación que ha costado años en generarla, que han participado de ella. Ojito, ojito. Esto no tiene nada que ver con los primeros años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. No tiene nada que ver. Estos últimos 4 años han sido, desde mi punto de vista, nefastos. No sé cómo van otras consejerías. Bueno, sí lo sé, un poquito. Trabajo colaborando en una de ellas, se lo decía a la compañera. Todos los temas de calidad en los organismos públicos. Estoy ahora dedicado a eso y estoy tanto en el Instituto Nacional, que depende del Ministerio de Administraciones Públicas, hasta ahora regido por el Partido Socialista, y en el IMAP, el Instituto Madrileño, que depende de Presidencia de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo colaboro allí donde me llamen, siempre con un discurso parecido al que estoy dando ahora. Por eso en mi consejería ya no me llaman, no me quieren, como me gusta. Pero como yo soy funcionario... Bien. Tocaba también en la ponencia, además de la formación permanente, la política educativa privatizadora de la Comunidad de Madrid. Con datos. Si podéis leerlo, en fin, no es que os lo aconseje, sí que os lo agradecería. Y también tocaba el tema de la educación infantil. Me voy a centrar solo y exclusivamente, porque no da tiempo para más, lo tenéis ahí, leerlo. Me interesa vuestra opinión, me interesan vuestras preguntas, vuestras reflexiones ahora, las consultas que queráis hacer. Pero sí me voy a permitir
con vuestro permiso, hacer hincapié. Recuerdo en la última conferencia que di, que fue una invitación de un determinado grupo parlamentario en el inicio de la campaña de las municipales, de una conferencia también en uno de los institutos, en el San Isidro, y recuerdo pues que alguien del público, con toda la razón, yo no hablé de modelo, sino que hablé de aspectos de tenor parcial, estructural y puntual de la política educativa de la Comunidad de Madrid, ¿correcto? Y alguien del público, con muy buen criterio, me dijo: hombre, Juan José, he echado de menos, mucho de menos, y más en ti, que sí que conoces un poquito los distintos modelos de política administrativa educativa de varios países, que no hables del modelo de privatización de la Comunidad de Madrid. No hablé en ese momento. Ahora voy a aprovechar y hoy sí. Hoy sí. Bueno, deciros que la Comunidad de Madrid se ha convertido en el adalid de la concepción que ya subyacía en la LOCE, de la privatización de la educación. Tenemos dentro de la consejería, tenemos el gran mentor, que no es otro que don Javier Restán, profundo analista. Hay que leerle, hay que leerle para llevarle la contraria, claro, pero hay que leerle, porque sí que fundamenta todo un modelo de privatización más allá de las palabras de nuestra consejera, de doña Lucía, que pronunció, como muchos de vosotros conocéis, en Rímini, cuando fue invitada por el movimiento Comunicación y Liberación. Fue invitada a dar una ponencia y ahí se retrató clarísimamente diciendo que ellos están por el principio irrenunciable de la expansión de la escuela privada dentro de nuestra política educativa. Y lo achaca nada más y nada menos, doña Lucía, lo fundamenta, a la libertad de elección de las familias, que eso no se sujeta ya ni de coña, perdonadme la expresión. Don Javier Restán es mucho más profundo. No voy a decir lo que dice don Javier Restán, si queréis os mando una referencia, os la mandaré, una referencia de una publicación que tiene don Javier Restán, donde lo clava, y con argumentos, señores, que estemos de acuerdo o no, pero lo argumenta. La falacia de las palabras de doña Lucía, pues bueno, ya nadie se cree que la libertad de elección de la familia está en el tema de la educación privada. No se lo cree ya nadie, pero es curioso lo de don Javier Restán y os animo, es decir, os lo mandaré en un correo para que, si os apetece, leerlo. 3 parámetros fundamentales de los temas de privatización. La primera es la cesión de suelo a entidades promotoras de centros privados. Espectacular, señores. Espectacular. ¿No se imaginan ustedes, vosotros, vosotras, qué serio me pongo, las plusvalías de las entidades religiosas con la venta de los terrenos que tenían en Madrid, en los colegios de Madrid o colegiazos, y se han instalado en las periferias de prácticamente todas las localidades? Las plusvalías inmensas que han obtenido en la venta de los terrenos de Madrid les da para que ¿cómo se dice? La corporación, no, la entidad religiosa viva como 200 años, en plena crisis. Deciros que muchos de esas colocaciones privadas que inmediatamente se les ha concertado, incluso antes de estar el centro hecho, estos son datos, no me estoy inventando nada, que soy inspector, cómo me gusta.
con los informes desfavorables de la Inspección de Educación. No se necesitaban más coles. Ya con la pública había suficiente, de más en algunas localidades. En segundo lugar, sabéis que ha habido una sustitución de las becas por otro tipo de ayudas y subvenciones. Absolutamente se ha retirado todo el componente de equidad al desaparecer la referencia al nivel de renta familiar. Y la tercera gran cosa que ha pasado desapercibida para muchos y que yo tengo la obligación de decirla y de recordarla es la introducción en el sistema de deducciones en el tramo autonómico del IRPF. Espectacular. La práctica comenzó en el año 2009 y no ha dejado de aumentarse el nivel de renta de las familias que permite beneficiarse de la deducción por llevar a sus hijos a la privada, en temas de escolaridad, uniforme, enseñanza de idiomas, etcétera. En 2011, queridos y queridas, se sitúa en 120.000 euros anuales. Imaginaros las rentas privilegiadísimas o muy privilegiadas que se pueden deducir en el IRPF de la escolaridad privada. Y el cuarto gran parámetro, ese sí que nos preocupa mucho más. Todos los que aquí estamos respetamos la dualidad de redes, entendemos que tiene que haber una red pública, una red privada, una red concertada, eso yo creo que lo asumimos todos los que estamos aquí. Lo que no podemos asumir bajo ningún concepto sería la subsidiariedad de la escuela pública, que empieza a ser ya algo, empieza a haber indicios, sobre todo en Madrid capital, de que va a ser una escuela subsidiaria. El cuarto gran golpe, que es el que más nos preocupa, en defensa de la privada y en perjuicio de la pública, son los recortes que venimos sufriendo desde el año 2008. Ojito, 2007, en el curso 2007-2008 empiezan por primaria las plantillas de atención a la diversidad de compensatoria de PTs y de AELs sufren un retroceso espectacular. Los centros que, esto es un poquito complicado, pero lo voy a comentar muy rapidito. Los centros que pasan de primaria de línea pura, las líneas puras son línea 2, que hay dos primeros, 2 segundos, 2 terceros, ¿correcto? Los centros que pasan de líneas puras, 2 o 1 o 3, en general son de 2, el 80% de los centros de Madrid son de línea 2, los que rompen esa línea pura, por ejemplo, tienen una tercera clase de primero, de primaria, pues ahí no se le dota de la plantilla adicional, hasta que no llegan a 4 de más, en esas líneas impuras no se da un profe de más, y no se llega, porque son líneas impuras, a lo mejor hay un curso en segundo, otro curso en cuarto, debido a unos años de escolaridad que ha habido que escolarizar por lo que fuera. Pues ese déficit es tremendo, y desde 2007 está instalado en la educación primaria. Yo tengo centros que con líneas distintas, los que son puros tienen entre 1 y 2 profes más que los otros. No es que estén de más en uno, sino que están de menos en los otros. Pues ahí empezamos. Seguimos con la educación infantil. Ojito, todo el nuevo modelo de gestión indirecta en manos de empresas privadas, pero es que antes de esto lo que se hace es hacer la normativa de mínimos, donde se aumentan las ratios, donde los requerimientos de la titulación del profesorado es menor, y donde se da vía libre a los nuevos contratos, a las nuevas plicas de las empresas privadas. Conocéis muchos de vosotros que el 85%
de los que han ganado las plicas, las han ganado por los temas económicos, no por los temas pedagógicos. Eso sí que lo conocéis, lo habréis oído, pero eso es una realidad. Eso va a hacer en nuestras escuelas públicas de educación infantil, en la red de educación infantil, va a haber una bajada de la calidad espectacular. Os pido que estéis muy atentos y que se denuncie, porque la atención no puede ser igual. Las plantillas han disminuido significativamente. Claro que es verdad que estas instituciones, organizaciones espectaculares, yo he hablado con algunas de ellas y tengo que llamar al gerente, del subgerente, del coordinador, y no me dejan hablar con las directoras. Bueno, sí que me dejan hablar porque yo hablo con quien me da la gana, faltaría más en el ámbito de mi trabajo, pero me dicen las directoras de las escuelas nuevas: Juan José, tiene usted que hablar con el gerente. ¿Qué gerente? ¿Pero qué me estás contando? Pero si yo vengo aquí a la escuela y tengo que hablar quien dirige la escuela, no la gerencia de no sé qué puñetas. Sí que es verdad que estas organizaciones pueden prestar económicamente plicas más bajas, porque tienen una estructura, pero sobre todo lo están retirando esa plica baja, se está haciendo a costa de la supresión de personal. Pero aquí no acaba la cosa. Os puedo prometer y prometo que en este año, al final, estoy haciendo una premonición con mucha maldad, pero creo que no me voy a equivocar, las empresas privadas van a presentar a nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, van a presentar que no llegan a beneficios. Esa es la jugada. No llegan a beneficios este primer año, que siguen las plantillas, han bajado, pero bueno, ahí están. Y va a haber dos fórmulas claras de que empiece a ser negocio. Este año no ha sido negocio todavía, pero esto es un camino que se va recorriendo. Primero empieza la cesión de suelo, después la normativa de mínimos. Espectacular, la normativa de mínimos es mucho peor que la que ponía la LOCE, que era del Partido Popular, por decirlo de alguna manera. Madrid sobrepasa las expectativas del propio Partido Popular. Bueno, deciros que en estos recortes, en los últimos, ha operado fundamentalmente la ideología, mucho más que la economía. La parte del recorte, que se estima entre 90 a 100 millones de euros, ha ido a financiar la desgravación fiscal de las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza privada. Esto supone una auténtica distribución regresiva de la renta. Ya no estamos hablando de educación, estamos hablando de economía, estamos hablando de la Consejería de Hacienda. Por tanto, yo quiero terminar ya para escucharos. Queridos y queridas, estamos en una encrucijada difícil. Estamos en unos momentos, no solamente, como decía antes José Luis, muy bien dicho, estamos en ello, estamos en una crisis, hay que apretarse el cinturón, hay que optimizar los recursos. Si ha habido tanto recorte este año, es que el año pasado sobraban y nadie lo había optimizado y nadie se había preocupado. Hay que optimizar recursos. Hay que hacer que los profesores de verdad trabajen, que haya menos, intentar que haya menos asentismo, bajar las cuotas de asentismo, por supuesto que sí. Pero lo que tenéis es el último mensaje, la necesidad de considerar la educación como un bien público es irrenunciable por todos los que estamos aquí. Ese bien público tiene que estar a disposición de todos los ciudadanos, independientemente de sus condiciones sociales, económicas, culturales, es absolutamente irrenunciable. Y eso implica, como decía anteriormente, que aun aceptando la existencia de redes diferentes de escuelas públicas, privadas, concertadas,
y privadas auténticas, no se puede aceptar que la escuela pública deba restringirse a una posición asistencial y forzosamente marginal. Hay que contribuir a extender el sentimiento de propiedad colectiva de la escuela pública, la que es de todo y sirve para todos. Muchas gracias, a vuestra disposición.